¿Qué se necesita para confiar? ¿Un título colgado en la pared? ¿Una bata blanca? ¿Una receta firmada con seguridad? Confiamos en quien sabe más, en quien estudió para resolver lo que a nosotros nos angustia. Le entregamos el cuidado de nuestro cuerpo y el de nuestros hijos a un sistema diseñado para protegernos. Pero, ¿qué sucede cuando esa confianza, depositada sin dudar, se convierte en el primer eslabón de una cadena de consecuencias inimaginables? ¿Qué ocurre cuando el alivio prometido en una pequeña pastilla esconde una catástrofe silenciosa? A finales de la década de 1950, el mundo avanzaba a una velocidad vertiginosa. La ciencia parecía tener una respuesta para todo, y la industria farmacéutica vivía su edad de oro. Cada nuevo medicamento era una promesa de un futuro sin dolor, sin insomnio, sin malestar. En Alemania, un laboratorio llamado Chemie Grünenthal desarrolló un compuesto que parecía milagroso. Se comercializó con un nombre sencillo, fácil de recordar. Lo presentaron como un sedante y un calmante extraordinariamente seguro. Tan seguro, decían sus promotores, que podía venderse sin receta médica. Era, en sus propias palabras, inofensivo como una galleta. La escena se repite en miles de consultorios médicos, en farmacias de barrio, en hogares de toda Europa, Asia y Australia. Una mujer embarazada, agotada por las náuseas matutinas, el insomnio y la ansiedad propias de su estado, busca alivio. Su médico, con la mejor de las intenciones, le extiende una receta. Es un gesto automático, casi mecánico. El fármaco es nuevo, moderno, y los informes de la compañía farmacéutica garantizan su total seguridad. No hay razón para dudar. La paciente recibe la caja, lee las instrucciones y siente la tranquilidad de haber encontrado una solución. La confianza es total. El sistema funciona. El médico prescribe, la farmacia dispensa, la paciente consume. Nadie hace preguntas, no hay por qué hacerlas. El medicamento cumple su promesa. Calma las náuseas, permite dormir. El alivio es inmediato. Pero mientras miles de mujeres encontraban esa paz momentánea, algo más estaba ocurriendo. Un proceso invisible, silencioso, que se desarrollaba en la quietud del vientre materno. La molécula, tan efectiva para calmar el sistema nervioso de la madre, atravesaba la barrera placentaria. Y una vez allí, en el momento más crítico del desarrollo embrionario, su efecto era devastador. Interfería con la formación de los vasos sanguíneos del feto, deteniendo el crecimiento de sus extremidades. Unos pocos miligramos, tomados en el momento equivocado, eran suficientes. Los primeros casos aparecieron como anomalías aisladas. Un bebé nace en un pequeño hospital rural de Alemania con brazos anormalmente cortos, casi pegados al torso. Los médicos, perplejos, lo registran como un caso raro, una malformación congénita sin explicación aparente. Poco después, en otra ciudad, otro bebé nace sin piernas. En un tercer hospital, un niño llega al mundo con manos que emergen directamente de sus hombros. Los informes médicos se acumulan en archivos, pero nadie los conecta. Son tragedias individuales, inexplicables, atribuidas a la genética, al azar, a un capricho cruel de la naturaleza. La idea de que un medicamento de venta masiva, recomendado por doctores, pudiera ser la causa, era simplemente impensable. La confianza en el sistema era demasiado grande. En 1960, un médico australiano llamado William McBride comenzó a notar un patrón inquietante. En su hospital, el número de bebés nacidos con focomelia, una malformación extremadamente rara, se había disparado. No eran casos aislados, eran una epidemia silenciosa. McBride empezó a interrogar a las madres, buscando un hilo conductor. Una pregunta se repetía. ¿Qué medicamentos habían tomado durante el embarazo? Una y otra vez surgía el mismo nombre, el sedante seguro, el fármaco inofensivo, la talidomida. McBride escribió una carta a la prestigiosa revista médica The Lancet, alertando sobre una posible conexión. Su advertencia fue publicada, pero el eco fue débil. La maquinaria comercial era demasiado poderosa.
la inercia del sistema, demasiado fuerte. Dudar de un producto tan exitoso parecía un acto de irresponsabilidad. Al mismo tiempo, en Alemania, el pediatra Widukind Lenz llegó a la misma conclusión de forma independiente. Había recopilado cientos de casos y la correlación era innegable. Presentó sus hallazgos en un congreso médico, pero su voz fue recibida con escepticismo, incluso con hostilidad. La compañía farmacéutica negó rotundamente cualquier vínculo. Argumentaron que sus propias pruebas no mostraban ningún efecto teratogénico. Sin embargo, esas pruebas se habían realizado en roedores, animales cuyo metabolismo procesa la molécula de forma diferente al humano. Nunca se había probado en animales preñados de otras especies, y mucho menos en mujeres embarazadas. El protocolo de seguridad simplemente no existía. La confianza en los informes del fabricante había sido ciega. El silencio institucional era ensordecedor. Mientras McBride y Lenz luchaban por ser escuchados, el medicamento seguía en las estanterías de las farmacias. Se seguía recetando. Cada día que pasaba, nacían más niños marcados por sus efectos. La decisión de retirar el fármaco se posponía una y otra vez. Las autoridades sanitarias de varios países esperaban pruebas más concluyentes. ¿Cuántas vidas rotas se necesitaban para que la evidencia fuera suficiente? La duda, que debería haber sido una herramienta científica, se convirtió en una coartada para la inacción. Confiar en el fabricante parecía, para muchos, más prudente que generar una alarma que podría dañar la reputación de la industria. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la historia tomaba un rumbo diferente. El medicamento había sido presentado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para su aprobación. El expediente fue asignado a una farmacóloga llamada Frances Oldham Kelsey. Era su primer encargo importante. Al revisar la documentación, Kelsey notó algo que la inquietó. Los datos sobre la seguridad del fármaco le parecieron insuficientes, incompletos. Faltaban estudios a largo plazo. Faltaban pruebas que demostraran su inocuidad durante el embarazo. La presión de la compañía farmacéutica fue inmensa. Recibió llamadas, cartas, visitas de directivos que la acusaban de ser una burócrata quisquillosa, de obstaculizar el progreso. Pero Kelsey no cedió. Una y otra vez devolvió el expediente solicitando más información, más pruebas. Su decisión no se basaba en una sospecha concreta, sino en un principio fundamental de rigor científico. No confiaba ciegamente, exigía evidencia. Su obstinación, calificada de irracional por la empresa, retrasó la aprobación del fármaco en el mercado estadounidense durante meses. Esos meses fueron cruciales. Cuando las noticias de la catástrofe en Europa finalmente cruzaron el océano y se hicieron innegables, Estados Unidos se había salvado de una epidemia a gran escala. La decisión de una sola persona, su negativa a confiar sin pruebas, había evitado la tragedia. No fue un acto de heroísmo, sino de simple integridad profesional. Un recordatorio de que dudar, a veces, es el acto más responsable. Finalmente, a finales de 1961, la evidencia era tan abrumadora que se hizo imposible seguir negándola. Alemania fue el primer país en retirar el medicamento del mercado. Le siguieron otros, en una lenta y dolorosa reacción en cadena. Pero ya era tarde. Se estima que más de 10.000 niños, en todo el mundo, nacieron con malformaciones severas. Miles más murieron antes de nacer. Para las familias, comenzaba una vida marcada por la lucha. Una lucha contra las secuelas físicas, contra la discriminación, contra un sistema que primero les había fallado y luego les daba la espalda. Las batallas legales por una compensación fueron largas y arduas. La compañía fabricante nunca admitió su culpabilidad de forma explícita, hablando de una tragedia imprevisible. La historia no es un juicio sobre la maldad. Es probable que la mayoría de los médicos que recetaron el fármaco, los farmacéuticos que lo vendieron y los directivos que lo promocionaron no tuvieran intención de causar daño. Simplemente confiaron. Confiaron en los informes, en la ciencia de la época, en la palabra de otros. Operaron dentro de un sistema donde la confianza era la norma y la duda,
una anomalía. Creían estar haciendo lo correcto. Y es precisamente ahí donde reside lo más inquietante de esta historia. No es un relato de monstruos, sino de personas comunes tomando decisiones dentro de un sistema imperfecto. Décadas después, las víctimas, hoy adultos, siguen lidiando con las consecuencias. Sus cuerpos son el testimonio vivo de lo que sucede cuando la confianza se otorga sin cuestionamientos. La molécula, irónicamente, ha encontrado nuevos usos terapéuticos, ahora bajo estrictos controles, para tratar enfermedades como la lepra o ciertos tipos de cáncer. La ciencia que causó la catástrofe es también la que, en otros contextos, puede salvar vidas. La línea entre el veneno y el remedio es, a veces, una cuestión de dosis, de contexto y, sobre todo, de conocimiento. La pregunta, entonces, permanece suspendida en el aire, tan incómoda hoy como lo fue entonces. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y dónde comienza la del sistema que la ampara? ¿En qué momento la confianza deja de ser una virtud para convertirse en una forma de negligencia? Y finalmente, si no podemos confiar ciegamente en quienes tienen el deber de protegernos, ¿qué nos queda?